En muchas partes de México se les dice coloquialmente anexos a estos centros de rehabilitación para personas que estén atravesando procesos de excesos en cuanto a consumo de sustancias. La mayoría entra por eso, quieran o no. Casi siempre es decisión de la familia. Cierto que también pueden ingresar por problemas emocionales, de conductas disfuncionales, peligrosas para su entorno. Pero esto ya depende más del establecimiento. Estas personas se quedan ahí recluidos durante unos meses para un tratamiento y mejorar estos aspectos. Y hoy no venimos a hablar de que si son efectivos o no. Esta noche venimos a contar las historias, experiencias con lo desconocido que han ocurrido en estos centros y que nos han confiado para este canal. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos directo hacia Guadalajara, México. Una persona que prefiere mantenerse en anónimo nos cuenta esto. Hay muchas cosas en esto que les voy a contar que estoy muy seguro que no es necesario mencionarlas. Quizás las mencione por encima, pero para no abarrotar este correo con detalles de todo lo que era un día a día en el anexo, porque sí, me internaron a la fuerza en uno que estaba a unas 15 calles de mi casa. Caí ahí porque yo no dejaba de consumir cosas que, si bien de entre lo malo o lo bueno, no eran tan adictivas, aún tan, como les decimos, de alto impacto. Sí, eran malas, por supuesto que sí, pero comparado con lo que me pudo seguir pasando, no tanto. Por ello es que ingresé al principio de mis excesos. Mi familia se dio cuenta de esto rápido, y como no tenían de otra, fueron por mí a mi casa. También agradezco mucho que, al menos donde yo estuve a mis 22 años, en el año 2017, no fueron tan contundentes con los castigos que nunca tuve uno, pero los que vi nunca fueron como he escuchado en otros centros, que los bañan con agua fría, por ejemplo, para que se les quite, para que se calmen, que a veces entre varios les dan una reprimenda, digámoslo así, apenas al llegar o cuando hacen algo mal. Nunca fue necesario. Había gente problemática, pero éramos la mayoría que teníamos una personalidad tranquila. Preferían hablar antes que cualquier otra cosa. No digo que en todo sean así, pero al menos ahí sí. Esto que les acabo de aclarar no es en vano. Ayudó mucho a la situación que estuve atravesando en ese centro que, haciendo un poco de lado este proceso, la abstinencia, todo lo que se les ocurra, producto de mi adicción. A los 3 meses que cumplí ahí, el tiempo se me fue volando. Conocía a todos ahí, éramos a lo mucho 15 personas. Seguido entraba uno, salía otro, pero igualmente tenías que conocerlos. Los presentaban al llegar, dormías en la misma habitación y es por eso que se me hizo tan extraño que una noche, cuando ya habían apagado las luces y la puerta de la habitación era una cortina y una mosquitera, o puerta de malla, por donde veías perfectamente si alguien pasaba. Se le veían los pies por la altura de la cortina y esta mosquitera. Yo ya estaba cayendo del sueño cuando escucho como si estuvieran arrastrando algo. Volteo a todas partes, veo a todos acostados en silencio. A lo mucho teníamos el sonido de estos ventiladores que te arrullan por el sonido. Y veo que debajo de la cortina, como si fueran del baño hacia la cocina, alguien se iba arrastrando. Pude encontrarle la forma de que era alguien, eso que pasó arrastrándose lento porque se veía cómo recargaba las manos en el piso y se iba desplazando de esta forma. Yo sí me preocupé, no alcancé a ver quién era por la oscuridad. Vi muy poco porque apenas entraba la luz de afuera y me puse de pie. Sí, nos tenían la confianza de que en la noche saliéramos por lo menos al baño. Igualmente, otras puertas siempre estaban cerradas con llave. Por ello, salí y no vi a nadie. Si esa persona hubiera entrado a la cocina, por ejemplo, que era donde lo vi dirigiéndose, hubiéramos escuchado la puerta porque siempre estaba trabada. Cuando la abrían, hacía un sonido muy fuerte de cuando la desatoraban. Pero yo estaba solo. No pensé nada raro en ese momento. Me resultaba difícil pensar que había visto algo que no era. Parecía una persona que se había accidentado o algo parecido, pero ¿por qué no pidió ayuda de ser así? Y me regresé a mi cama, me acosté, me quedé pensando en eso y me dormí.
La verdad es que con tantas cosas que estás pasando y viviendo en ese lugar, era difícil que recordara lo de esa noche. Supongo que una parte de mí lo tomó como que había sido un sueño, pero pasados 2 días de eso, teníamos un rato libre, donde algunos se ponen a hacer ejercicio, a platicar, a jugar dominó, ajedrez, cartas y yo estaba leyendo en la sala, cuando veo que desde la habitación, otra vez, una persona, un muchacho, que quizás se veía entre los 18 y 23 años, estaba en el piso. Era él quien se había arrastrado noches atrás porque volvió a hacer esto. Él se estaba arrastrando hasta asomar la pura cabeza desde el suelo y se quedó viendo hacia la sala, como si estuviera viendo a los demás. Yo estaba intentando no incomodarlo con la mirada directa que tenía sobre él. Y es que también trataba de reconocerlo, pero nunca lo había visto. De pronto se vuelve a arrastrar, dándose la vuelta y a lo que entendí, porque estas habitaciones no eran tan grandes, él se arrastró, ocultándose de mi vista por la puerta, y se habría metido debajo de una de las camas. Esto lo digo como si fuera una suposición porque cuando llegué al cuarto, que no me tomó ni 10 pasos, él no estaba por ninguna parte. Como me moví rápido para allá, uno de los cocineros que también tenían algo de tiempo sirviendo ahí, tenía ya varios años rehabilitado, me pregunta que si todo estaba bien. La gente siempre está atenta por algún síntoma de abstinencia que pueda ocasionarle un mal rato a los demás. Y le digo que sí, que todo bien, pero que había visto a ese muchacho. Le describo lo que le vi haciendo y le cuento que también lo vi hace unas noches, arrastrándose en medio de la oscuridad hacia la cocina. Y él me pregunta que si estaba diciendo eso en serio. Le digo que sí y él me vuelve a preguntar que si no había escuchado cosas por ahí y que por eso lo decía. Pero qué tipo de cosas no entiendo. Yo me preocupé porque este muchacho parecía que había tenido un problema y aparte nunca lo he visto por aquí. Y el cocinero le llama a el padrino del anexo, bueno, de nuestro grupo, uno de los padrinos. Y en lo que va llegando el cocinero, me dice muy serio y hasta como compadeciéndose de mí: no estás loco, ¿eh? Esto, sinceramente, me confundió tanto al escucharlo que ya no sabía qué tipo de conversación estaba teniendo con él. Llega nuestro padrino. Pasamos los tres a la habitación de una forma discreta para no llamar la atención y el cocinero, que obviamente no diré el nombre de nadie, le dice al padrino: él acaba de ver a este José. El padrino me voltea a ver con el ceño fruncido, pero no como enojado, sino hasta como preocupado, y me pregunta si era verdad. Discúlpenme, pero ¿a cuál José? ¿Es el muchacho a quien vi tratando de levantarse? ¿Él es un interno? ¿Viene de vez en cuando? ¿Es nuevo o qué? Y para empezar, ¿dónde está? Si lo acabo de ver aquí. Yo ya me estaba poniendo nervioso. No sabía qué estaba pasando. ¿Quién era José? ¿Por qué reaccionaban así? De hecho, me dijeron otro nombre. El nombre real tampoco lo voy a mencionar para privacidad. Y el padrino me dijo: quiero que sepas que hayas visto lo que hayas visto. No fue producto de los síntomas de abstinencia. Viste bien. Aquí hace años, cuando nuestro aquí presente cocinero y tu servidor estábamos en proceso de dejar esos vicios, había un muchacho que la estaba pasando tremendamente mal. Aparte de todo, la sustancia lo habían llevado porque en uno de esos momentos que él andaba bajo el influjo de lo que se estaba metiendo, fueron por él para internarlo. Se les quería escapar por los techos de las casas y se cayó. Lo llevaron al hospital y por un daño severo en la columna, ya no podía volver a caminar. Cuando comenzó su recuperación, que él ya no dejaría la silla de ruedas, se lo trajeron para acá. Estuvo apenas unas semanas y, para pesar de todos, una noche amaneció sin vida. Usó unas sábanas para sustituirlas por unas sogas y ya me entiendes. Y eso pasó aquí en las literas. Hace mucho que no lo veían por acá. Tanto este chavo, el cocinero y yo, sí lo vimos años atrás. Y sí nos dio un buen susto verlo así. Porque justo veníamos de bajar unos costales de frijoles y lo vimos aquí en la habitación, arrastrándose, así igualito a como lo viste tú. El cocinero también comentó: no, sí, era bien horrible verlo de esa manera.
Al principio pensábamos que estábamos locos, ¿verdad que sí? Pero unos meses después, otro interno, que suelta un grito desde la sala. Llegamos otros internos y yo de ¿qué pasó? Y nos dijo que un muchacho, que estaba en el piso, le había agarrado el tobillo y que se desapareció, que había salido debajo de aquel sillón. Y como los internos que me acompañaron ese día no sabían de esto que te contamos, para calmar las cosas le dijimos que era parte de la recuperación, el imaginar personas, cosas que tal vez no estaban ahí, y nos funcionó con él. Ahora entendía las cosas diferentes. Me daba mucho miedo estar ahí, y sí pasé unas malas noches en ese anexo, porque me aterraba el volver a ver a ese muchacho. Lo que hacía durante el día era cansarme haciendo ejercicio si podía, para no tener problema en dormir en la noche. Y no volví a verlo. Sí, platiqué otra vez con ellos sobre este tema en una que otra ocasión, pero no lo volvimos a ver. Salí de ese anexo y de vez en cuando pido en mis oraciones por él. Este tipo de grupos no son lo mismo que una clínica de rehabilitación. Por más que a veces digan por ahí que son centros de rehabilitación, no lo confundamos con las clínicas, ya que de lo que hablamos en esta ocasión son, en muchos casos, casas acondicionadas para albergar a muchas personas con este fin. Informales, podemos manejarlo así. Es por ello que a veces se den casos que lleguen a sonar para muchos ajenos a este tema, muy malos en cuanto a algunos tratos. ¿Por qué le comento esto? Para ello, primero vamos hacia Reynosa, Tamaulipas, México. Una persona que también prefirió no comentáramos su nombre nos cuenta esto. En el año 2005 yo tenía ya 8 meses internado en uno de estos famosos anexos, que muchos, como en el que estaba yo, son nombrados con casi títulos de iglesia, pero estaban muy lejos de ser algo así de bueno, como esperaríamos si leemos algo relacionado a ángeles, a Dios. No, ahí era bien horrible para los internos. No siempre, pero era muy fácil que te trataran mal. Y eso que hablo por las mujeres. A los hombres les iba todavía peor si recién te ingresaban. Estuve en uno que tenía una división de hombres y mujeres. Yo compartía mi habitación y estancia con otras 10 internas. La madrina, las colaboradoras dormían en otra parte. Por primera vez me dieron una arrastrada que supuestamente es para que valores el estar afuera sin vicios ni nada de eso, que al menos a mí me dejó muy mal por unos días, adolorida. Sin embargo, fui entendiendo que este era el nuevo ritmo de mi vida, por andar consumiendo cosas que no debería. Y creo que es relevante que comience con esto porque así les doy contexto de las cosas que pasaban ahí. A mí me fue así, y eso que no consumía tantas cosas, que no robaba, no hacía daño, y al mes de estar encerrada ahí, llega otra interna. A ella le dieron una bienvenida que hasta ese momento no me había tocado escuchar algo parecido. No podíamos ver qué les hacían, porque todo esto pasaba en una parte inaccesible para nosotras sin permiso, un cuarto al lado de la oficina de la madrina. Solo escuchábamos los gritos, cómo pisoteaban y con ella habrían durado unos 5 minutos, sin parar, pegándole, gritándole cosas muy feas que sabíamos se estaban conteniendo en palabras porque no nos contaron nada. Vaya, decían cosas que a lo mejor y nos podían dar a entender qué había hecho esta persona, pero se quedaban calladas de golpe. Como les dije, no nos contaron nada. No es que las ingresaran y nos dijeran de que, esta persona está aquí por tal cosa, por consumir esta sustancia. No, pero en las presentaciones te enterabas, porque cada quien lo decía personalmente. Solo que a ella, cuando pasó ese primer día que la vimos, y más que esa bienvenida, la típica para todas, con ella no parecía ser igual. Hasta parecía que tenía la intención de que con eso ya no se levantara. Y no, ella no tuvo presentación. Esta era una mujer de 45 a 50 años, más o menos. Cabello rubio teñido, ceja delgadita, un poco alta entre robusta y delgada, que las primeras veces que hablé con ella te trataba muy bien. Siempre te hablaba con la cabeza agachada, así como con vergüenza, y la entiendo, te daba pena estar internada ahí. A ella, cuando pasó una semana, sí notamos que nunca la incluyeron en la presentación. Sí estuvo, pero no la hicieron pasar para presentarse. Se curó un poco y se la volvieron a llevar para arriba.
Le dieron otra bienvenida que no duró como la primera, pero igualmente la regresaron muy mal. Y fue así como, estando con nosotras una tarde, que yo veía como que las demás no querían hablar tanto con ella. No la trataban mal, al menos mis compañeras. Las madrinas sí, pero la evitaban. Y por más que le preguntaba a las internas que si sabían por qué le hacían eso, ellas no sabían. Y supe en una pequeña plática con, digámosle, Mari, esta señora que les digo, que la ingresaron ahí por no dejar de tomar. Es lo único que me comentó. Platicábamos de otras cosas que ella me preguntaba más a mí, en lugar de contarme de ella. Y sí tenía la curiosidad de preguntarle por qué le hacían eso, por qué se sentía un trato más hostil hacia ella. Pero preguntar esas cosas, claro que puede ser desconsiderado, contemplando el por qué estábamos ahí. Cuando pasaron 2 semanas de la llegada de Mari al anexo, entre que se la llevaban para arriba, que solo a ella la levantaban a la fuerza más temprano, y la bañaban a manguerazos con agua fría en el patio, que le daban incluso mucho menos comida que a nosotras. Una noche yo desperté a mitad de la madrugada. Había soñado con que me estaban agarrando desde los lados de la litera manos pequeñas. Yo dormía en estas camas que eran de 2 pisos, en la parte de arriba. Solo que, asustada y todo, aún así no hice ruido. No a comparación de mi compañera de abajo, Laura, llamémosle, con quien mejor me llevaba de ahí. Ella dormía debajo de mí y solo escuché un suspiro fuerte que me hizo preguntarle: «Laura, ¿estás despierta?» «Sí, es que acabo de soñar algo muy feo. Soñé que estaba acostada aquí y que había muchos niños dando vueltas en la cama, trepándose allá arriba contigo, brincando, y hasta que uno me brincó encima fue que me desperté del susto». «No me digas eso, es que yo justo acabo de soñar algo parecido, por eso me desperté ahorita». Le conté lo que soñé luego de que me dijo eso. Le dije lo de esas manos de niños, creo yo. Eran pequeñas, tenía sentido. Y luego hablamos de lo feo que fue haber soñado con eso muy similar en ese preciso momento y despertar igual. Pero ¿qué más podíamos hacer? No supe ni en qué momento nos volvimos a dormir. A la mañana siguiente, una compañera, interna, que sí, platicábamos de vez en cuando con ella, era buena, nos dijo que anoche había soñado muy feo. Laura y yo nos volteamos a ver, sorprendidas, y nos contó que estaba acostada en su cama también y que veía en las ventanas de la habitación a varios niños trepados en los barrotes, que estaban metiendo las manos como intentando alcanzar a otras compañeras que dormían cerca de la ventana, pero que los niños tenían caras bien horribles que parecía ser como una combinación entre niños y perros, que fue algo muy espantoso, pero a fin de cuentas un sueño. Solo que fue muy rara esa coincidencia de lo que soñamos también nosotras. Se lo comentamos y ella, sorprendida, quizás un poco más que nosotras por su expresión, nos dijo que otra compañera le contó que 3 días atrás de eso se había quedado dormida en la sala en la tarde, pero que le contó que unos niños la habían despertado jalándole el cabello, que ella no sabía si había soñado o no porque cuando abrió los ojos estaba sola, pero la cabeza le dolía mucho, como si recién le hubieran soltado el cabello, como si alguien de verdad le hubiera dado un jalón tan fuerte del cabello. Esto ya era mucha coincidencia y nada mejoró respecto a este tema, porque esa tarde se hizo todo un escándalo cuando la madrina llegó gritando a la cocina, que empezaron a discutir. Nosotras solo escuchábamos desde lejos y a los minutos llegó otra interna a contarnos que en la cocina se habían echado a perder muchas cosas que tenían ahí. No tenían nada para cocinarnos ese día, y los anexos, al menos el nuestro, porque yo sí entré a esa cocina varias veces, no tienen reservas que podamos usar para cocinar algo en casos como estos. No había más que bolsas de arroz, pero todo lo refrigerado estaba podrido. Nos contaba esto la compañera, diciéndonos que lo refrigerado podría ser porque a lo mejor y había fallado el refrigerador, pero ¿y las latas de las alacenas? No eran tantas. Iban cada semana a surtir y ese día lo del refrigerador, lo de las alacenas y unas cosas más, todas estaban pasadas. No tenía razón de ser porque ella nos dijo que alcanzó a ver que parecía como si al menos las latas, como si estuvieran quemadas desde afuera.
La cocina es uno de los lugares a los que no se puede acceder. Las madrinas tienen las llaves solamente, y es por eso que se hizo el escándalo. Nadie se explicaba cómo y por qué. Y todavía para colmo, ese día, de repente tuvimos cortes de luz. Se iba por unos 10 minutos, regresaba, se volvía a ir. Por ello pensamos en que quizás eso le pasó a la comida, pero llegábamos a lo mismo. ¿Y lo de afuera? ¿Qué le pasó? Entre todo eso que las madrinas fueron por despensa rápido, comimos más tarde. Pasábamos calor, un día muy extraño en el que me acuerdo que la señora Mari no se había levantado de un colchón que teníamos en la sala. No la culpo, la tenían muy mal ahí. Moretones en todas partes, el ojo nunca se le curó. Pasa ese día y para nuestra fortuna ya no se volvió a ir la luz. Pudimos dormir bien, con ventilador. Y cuando estaba amaneciendo nos despierta una interna gritando. Ella estaba en la otra habitación, la de al lado, donde dormían unas 6 internas, incluida la señora Mari. Y esto no era tan raro porque a veces podía pasar esto. El dejar la sustancia puede ocasionar este tipo de cosas, pero desde nuestra habitación escuchamos que hablaban en voz alta. Y esta persona decía que no sabía si estaba soñando o no, pero en ese cuarto había diablitos que se la querían llevar. Esas fueron las palabras que usó. Escuchábamos cómo la querían calmar, diciéndole que había sido un sueño, y ella no dejaba de gritar que los diablitos que estaban en la habitación, que los vio arriba de la señora Mari, y ahora decía que no era un sueño, que ella los vio directamente y como estaban hablando muy alto, no tardó en bajar la madrina y empezaron a discutir, encendiendo las luces y cuando le contaron todo, escuchamos y vimos cómo pararon a la señora Mari. Nosotras vimos cómo pasaron enfrente de nuestra habitación. Se la llevaron al patio y oímos solamente la manguera, junto con el agua cayendo. La estaban bañando. Y de la plática del otro cuarto no escuchamos ya nada. Hablaban en voz baja y nos dormimos un rato más. Al amanecer, una de las primeras cosas que hice junto a Laura fue ir a platicar con esa muchacha quien habíamos escuchado anoche despertándose así. Y nos dijo lo mismo, que ella vio a unos 3 niños que parecían animales pero a la vez no dejaban de verse como niños, brincándole encima a la señora Mari, riéndose de ella y es por eso que ella volteó. Los vio y fue cuando gritó. Ella nos dijo que al principio pensó que estaba soñando pero cuando los vio y esas cosas voltearon con ella, se desaparecieron. Y ella no despertó, estaba despierta ya. Es decir, no fue un sueño. Que llegó la madrina y cuando ella le contó esto, voltearon a ver a la señora Mari y fue que se la llevaron. Por ello, esta chica que nos contaba esto se sintió mal porque fue como si la hubieran culpado de lo que pasó. Y fue muy raro. No supimos qué más decir que suposiciones y esa noche, antes de irnos a acostar, me acuerdo que todas escuchamos cómo tocaron el portón del anexo. Salieron otras madrinas y luego regresaron con nosotras, pidiéndonos que no dijéramos nada, que hiciéramos como que no pasaba nada, que no viéramos a nadie a los ojos y como nunca nos dejaban preguntar, ellas se fueron. Después entraron con 2 hombres, quienes venían cargando con artefactos largos, de estos que usan los policías, solo que no eran policías, y se llevaron a la señora Mari. Todo eso pasó mientras nadie, ni las madrinas, ni los señores, ni nosotras decíamos una sola palabra, a excepción de la señora Mari que no dejaba de gritar que no se la llevaran, que la soltaran, que la dejaran hablar con quién sabe quién, que perdón y la dejamos de escuchar. Oímos cómo cerraron el portón y arrancaron unos vehículos. Las madrinas regresaron con nosotras y nos juntaron en la sala para contarnos que a la interna que se habían llevado, a ella la ingresaron porque no dejaba de tomar, de consumir un montón de cosas que la habían vuelto una persona para nada pacífica. Les hacía cosas muy feas a sus papás con quienes vivía. Sus hijos ya eran grandes, dejaron de verla y que ella, en uno de esos arranques por andar tomando y consumiendo todo al mismo tiempo, salió a la calle y vio a uno de los niños que todo esto lo sabían por parte de los padres de la señora Mari. Todos se lo dijeron a las madrinas, que ella, con sus propias manos, le arrebató la vida a este niño, en la banqueta,
a uno de los nietos de una señora de esa calle. Los padres de la señora Mari decían que su hija, cada que llegaba a la casa, decía que la tenían harta. Ya antes habían tenido problemas con la abuelita de ese niño porque a él o a otro de sus primos casi se los llevaba de encuentro con el auto, subiéndose a la banqueta. Pero la señora se excusaba diciendo que ellos se habían atravesado, por más que estuviera una marca de la llanta en la acera. Y que esa noche le hizo eso al pequeño y se lo dejó afuera de su casa, que hasta fue y le tocó la puerta a la abuelita. No se quedó ahí, solo llamó a la puerta y le dejó a su nieto sin vida. Y sus padres no sabían qué hacer. No querían que su hija, la señora Mari, fuera a la cárcel, y por ello la mandaron para acá, para el anexo. Y sí, aquí se recibían a todo tipo de personas, solo que nosotras nunca imaginamos el por qué había ingresado. Eso no fue todo. Las madrinas nos contaron que cuando la ingresaron, los padres le dijeron que la abuelita de aquel pequeño, ella era bruja, y que seguro algo le iban a hacer a la señora Mari, que ellos estaban seguros de que no sabrían que estaría ahí internada, que buscaban se recuperara y luego ya verían qué. Y por eso quizás explique lo que nos estuvo pasando a las demás. Por ello soñábamos ese tipo de cosas que en esa plática le contamos a las madrinas y a las demás lo que nos había estado pasando. Que coincidimos, entonces no eran solamente sueños. Por eso a la señora Mari la trataban así, porque sabían lo que había hecho. Sin embargo, no saben de parte de quién habían ido esas personas esa noche, que solo tocaron la puerta y les dijeron a las madrinas que tenían que dejarlos pasar por la señora Mari. Si no, a todo el anexo le iba a ir muy mal. Y nos confirmaron eso las madrinas, que ellos no eran para nada policías. Eran gente con negocios no tan usuales, digamos. Y se la llevaron. Nadie sabe para qué. Pero en lo que yo duré internada ahí, no la volvimos a ver. No regresó. No supimos nada más. Y a partir de ese día, nadie de nosotras volvió a soñar con cosas como estas. Entonces sí era algo que venía con la señora Mari, algo que seguramente la acompañó, y a nosotras nos tocó ser testigos. Este tipo de entornos y contextos no son para nada fáciles. Agreguémosle entonces este tipo de experiencias y pensemos, ¿realmente vale la pena? Si tiene algún conocido que podría estar pasando por una situación similar, por favor, ojo, mientras sea sano, estemos ahí para ellos, apoyémoslos. Hay muchas organizaciones que pueden extendernos la mano y no tener que llegar a quizás empeorar más el asunto. Esto para vivir una mejor vida. ¿Ha escuchado de algo parecido o tenido alguna experiencia así? Cuéntenos, sería un placer conocer su historia. Fundado en 1896, el Panteón de Mezquitán no es solo un cementerio, es uno de los puntos más enigmáticos de Guadalajara. Entre sus pasillos descansan personajes históricos, leyendas populares y, según muchos, también presencias que aún no se han ido. Dicen que aquí el que entra con respeto escucha más de lo que esperaba. Voces sin cuerpo, pasos sin dueño y sombras que no esperan visitas. Descúbrelo en nuestro canal Misterios de la Fogata. ¿Le gustan los panteones? De ser así, le invitamos a ver nuestra nueva entrega en nuestro canal Misterios de la Fogata, pues allá visitamos el panteón que se dice es el más grande de Guadalajara. Lo recorremos, le contamos su historia, relatos y si gusta, se lo dejo en el primer comentario. Muchas gracias de antemano. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.